Hoy presentamos el error E2 en aire acondicionado. Empecemos diciendo que el error E2 se produce cuando el sensor de temperatura del ambiente interior o sensor de temperatura del local no funciona correctamente. Ahora iniciemos con las definiciones básicas. ¿Qué es el sensor de temperatura del ambiente interior? El sensor de temperatura ambiente interior es un dispositivo que mide la temperatura del aire en la habitación. Está ubicado en la unidad interior del aire acondicionado. El sensor de temperatura es una resistencia eléctrica que recibe corriente eléctrica de la tarjeta o placa de control. La resistencia eléctrica del sensor cambia cuando cambia la temperatura, originando un cambio de voltaje en la corriente eléctrica que suministra la tarjeta electrónica. Este cambio de voltaje es captado por la tarjeta o placa electrónica. El sensor envía esta señal a la tarjeta o placa electrónica. La tarjeta o placa electrónica utiliza esta información para ajustar la potencia de refrigeración o calefacción. Si el problema persiste, entonces, realice los siguientes pasos. 1. Con un multímetro verificar la resistencia del sensor de temperatura ambiente interior. Usando la escala en kiloohmios y con el sensor desconectado, verifique que el valor de resistencia nunca sea cero ni infinito. Cuando se toca con la mano el sensor, la resistencia indicada debe bajar. El sensor puede dañarse por un golpe, una caída o una sobrecarga eléctrica. También puede desgastarse con el tiempo. 2. Con el multímetro, pero ahora en la escala de voltaje de corriente continua, estando el sensor conectado, verifique la alimentación de voltaje. El valor indicado debe estar cerca de 2.5 voltios. 3. Verificar la conexión del sensor de temperatura ambiente interior suelta o dañada. Si la conexión está suelta o dañada, puede causar un problema de comunicación entre el sensor y la placa electrónica. 4. Verificar la placa electrónica dañada. En casos muy raros, el error E2 puede ser causado por una placa electrónica dañada. La placa electrónica controla el funcionamiento del aire acondicionado. Si la placa está dañada, puede causar problemas con el sensor de temperatura ambiente interior. Para solucionar este problema, deberás reemplazar la placa electrónica. Si el problema persiste, además puede realizar las siguientes acciones para solucionar el error E2. A. Comprueba el filtro de aire. Un filtro de aire obstruido puede interferir con el funcionamiento del sensor de temperatura ambiente interior. B. Reinicia el equipo. A veces, un simple reinicio puede solucionar el problema. C. Consulta el manual del usuario. El manual de usuario puede proporcionarte más información sobre cómo solucionar el error E2. Algunas marcas, cuyo significado del error E2 corresponde al sensor de temperatura, son General Electric, Ventana y Mini Split. AIE. Fujitsu. Algunas marcas, cuyo significado del error E2 corresponde a la protección anticongelante, probablemente relacionado con el sensor de temperatura de anticongelamiento, son GRE, Electroluxe, Kelvinator, Trane. Algunas marcas, cuyo significado del error E2 corresponde a la detección de señal de cruce por cero, relacionado con problemas con el sensor de descongelamiento. Bosch, Daewoo, Westinghouse. Algunas marcas, cuyo significado del error E2 corresponde a la comunicación entre unidades interior y exterior. Carrier. Aire acondicionado Midea Inverter, modelo HRDN.